Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a continuar haciendo los ejercicios que se quedaron pendientes de las leyes de Kirchhoff. Nada más para recordar, las leyes de Kirchhoff es importante tomar o conocer los nodos para calcular la suma de corrientes en un nodo, como lo hicimos en nuestro ejercicio, que tomamos este nodo y realizamos la suma de corrientes, donde comentábamos que teníamos una ecuación para las corrientes que están entrando, asociado a este dibujo. Si despejamos los negativos hacia el lado derecho, esta ecuación, que es equivalente, se puede tomar las que entran es igual a las que salen, o si multiplicamos por un menos en este lado, tenemos esta ecuación y podemos estar interpretándola como todas las corrientes que salen del nodo. Y también es importante la trayectoria o lazo cerrado o malla, y entonces nosotros realizamos una malla al exterior, donde tomamos los elementos y esa malla la expresamos solamente con cajitas donde están los elementos, y a cada elemento le asignamos un más menos. Entonces al hacer la suma de voltajes, nosotros lo más fácil es, dependiendo de cómo vaya tu ruta, nosotros podemos escoger menos B1 más B2 menos B3 igual a 0. Pero también, si lo desea uno, puede agarrar la malla en sentido contrario y escribir. Entonces yo voy en la malla azul, escribir más B3, encuentro un menos B2 más B1 igual a 0. Si yo multiplico por menos esta ecuación que está en rojo, yo directamente obtengo esta ecuación que está en azul, y ambas ecuaciones son equivalentes. Bueno, el día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios. Vamos a iniciar por este ejercicio donde nosotros vamos a repasar los conceptos anteriores. Bueno, entonces ahora nos piden calcular, por lo tanto, nodos, ramas, lazos o mallas, encontrar Ix y de una vez encontrar Bx. Nosotros podemos dibujar como aquí, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer el nodo largo o hacerlo los dos, o si venimos de esta figura, hacerlo tan corto como queramos. Podemos realizar lo mismo aquí. Si esta figura no nos permite observar correctamente cómo se desplazan las corrientes a través de los nodos, podemos compactar estos nodos. Entonces podríamos dibujar, una vez identificando los nodos, esta nueva figura. Entonces es importante conocer los nodos. Para ello vamos a iniciar aquí. La unión de dos o más elementos. Usted tendría un nodo. Por la parte de abajo, bueno, nosotros tendríamos dos nodos. Y acá donde se une estos dos elementos, sería dos elementos, un nodo, tres nodos. Tendríamos tres nodos en nuestro circuito. Entonces nosotros tenemos aquí tres nodos. Ramas es la trayectoria de nodo pasando por un elemento y llega a otro nodo. Entonces usted tendría 1, 2, 3, 4, 5 ramas. ¿Ok? 5 ramas. Ahora continúan los lazos o mallas. Vamos a ver cuántas podemos generar acá. Son trayectorias cerradas, entonces nosotros tendremos
una aquí, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces puede tener 6 mallas o lazos cerrados. Bueno, vamos al problema y vamos a dibujar este circuito. Nosotros comentamos que tenemos 3 nodos, 1, 2, 3. Lo voy a hacer en aquella parte. 3 nodos. Entonces, primer nodo, segundo nodo, tercer nodo. ¿Ok? Entonces, de este nodo a este nodo hay una resistencia. Acá hay una fuente del nodo superior al nodo inferior. Una resistencia de 1 ohm. Una resistencia de 6 ohms. De este nodo hasta el inferior hay una fuente de voltaje. Entonces, escribimos los valores. Esta es de 5 ohms, 12 amperes, Bx, 6 ohms, 1 ohm, esto se llama Ix, 18 volts. ¿Ok? Y entonces nos pide calcular Ix y Bx. Bueno, aquí esta fuente está en paralelo con 1 ohm y está en paralelo con la de 6 ohms. Aquí se puede interpretar, a lo mejor la visión es más clara, porque usted tiene conectados ese paralelo visto como un nodo, donde la fuente se une con los extremos de la resistencia en la parte superior y la fuente se une con los extremos de la resistencia en la parte inferior. Entonces, cuando sucede eso, nosotros decimos que estamos en paralelo. Ok, y en paralelo, pues el voltaje en esta de 1 ohm va a ser 18 volts, el voltaje en 6 va a ser 18 volts. Entonces, ahora nosotros tenemos 18 volts, por lo tanto, en 6 ohms. Y utilizando la ley de Ohm, podemos encontrar la corriente Ix. Entonces, Ix va a ser voltaje en la resistencia sobre su resistencia. Y esto nos da 3 amperes. Ok, ahora ya tiene 3 amperes. Y acá tiene 12 ohms. Y vamos a hacer una malla para encontrar este Bx. Nosotros vamos a utilizar esta malla, vamos a utilizar, aprovechando la dirección de las corrientes como la estamos observando, entonces vamos a escribir una malla que vaya en esa dirección de las corrientes. ¿Ok? Entonces ahí está la malla. Y calculamos el Bx. Iniciemos por aquí, encontramos un menos Bx. Venimos acá, el voltaje de aquí, según la ley de Ohm, es R por I. Entonces yo tengo I y tengo R. 5 por 12. Entonces sería el signo. Para satisfacer la convención pasiva de los signos, la corriente va a entrar por el más. Entonces yo voy a asociar más, menos, para ir de acuerdo con la corriente y la convención pasiva de los signos. Ok, entonces yo tengo 5 por 12, encuentro un más, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5, 60, más 6 por Ix, ¿sí? Que es el voltaje. Ix vale 3,
Entonces ahí vale 18 igual a 0. Por lo tanto, Bx va a ser 78. Y ahí tiene la primera respuesta. Habría que ir ahora a un simulador electrónico, armar nuestro circuito, colocar una fuente Bx aquí de 78 volts y comprobar que esté pasando por Ix 3 amperes. Bueno, este es el primer ejemplo. Vamos a realizar la simulación de nuestro primer ejercicio. Vamos a utilizar el software Simulink y empezamos a armar el circuito. Nos vamos a la izquierda en la parte superior, en esta paleta. Tomamos la tierra. De ahí mismo de esta paleta tomamos la fuente. Necesitamos dos fuentes. Colocamos dos fuentes. Ahora nos vamos a la paleta donde están las resistencias. Necesitamos 3 resistencias. Entonces tomamos 3 resistencias. Y para rotar las resistencias, control R, rota las resistencias, las acomoda y empieza a armar su circuito. Entonces coloca el cableado del circuito. Entonces tomando una terminal, acercando el mouse, lo posiciona y automáticamente le sale el cable. Ok, entonces ajustamos a los valores que es nuestro problema. Aquí tenemos 18 volts, acá tenemos 1 ohm, acá tenemos 6 ohms y acá tenemos 5 ohms. Y esta fuente hemos encontrado que es de 78 volts. Ok, ahora nosotros hemos encontrado Ix en esta resistencia de 6 ohms. Entonces vamos a medir esa corriente. Traigo un multímetro. Para medir corrientes usted tiene que abrir su circuito. Como la corriente va de la parte superior, nodo superior al nodo inferior, entonces colocamos el más por donde entraría la corriente y saliendo por el menos de mi multímetro. Y hago la simulación. Ok, aquí debemos obtener 3 amperes, que son los que están mostrando en la pantalla, y tenemos 3 amperes. Vamos a corroborar otro dato. Teníamos 12 amperes por la de 5 ohms. Voy a traer otro multímetro para corroborar esos datos. Acá voy a colocar este multímetro. Aquí la corriente va de la fuente a la resistencia, entonces va a ir aquí, pasa por el más y tenemos la salida menos, que quedaría así. Esta es la segunda multímetro. Medimos la corriente y aquí deberíamos de encontrar 12 amperes y efectivamente encontramos 12 amperes. Con eso corroboramos que nuestros datos estén correctos, que la solución la hemos realizado correctamente. Bueno, a continuación vamos a hacer la simulación, vamos a abordar el segundo problema y posteriormente su simulación.